El Señor le dice al pueblo de Israel por allá en Éxodo, déjelo abiertico, déjelo ahí a un lado. Por allá en Éxodo capítulo 19, Él hablando con Moisés, voy a hacer como un recorderis para luego introducirme en la continuidad del tema. Dios le dice al pueblo de Israel, o a Moisés que le diga al pueblo: si ustedes ponen por obra todas estas palabras que yo les estoy transmitiendo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Van a ser si ponen por obra estas palabras. Les decía hace 15 días que Israel desafortunadamente no se apropió de eso y no disfrutó de ese nivel de gobierno que Dios le estaba proveyendo a través de las escrituras y de la obediencia a ella. Pero ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois, porque a través de la sangre de Cristo ya fuimos constituidos. Ya ahora no es por ley, por someternos al cumplimiento de la ley, que vamos a obtener ese rótulo de reyes y sacerdotes, sino que por pertenecer o estar bajo la cobertura del sumo sacerdote. Diga conmigo: sumo sacerdote. Sumo sacerdote es la palabra pontífice en el griego, que significa puente. Es decir, el puente que enlaza este pueblo, el pueblo con Dios, es Jesús. Entonces nosotros, al estar unidos al sumo pontífice, por el sacrificio de él, por su sangre nos ha lavado, dice en Apocalipsis, y nos ha hecho para Dios, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. O sea que ya fuimos constituidos. Ya no es que vamos a ver si logramos ser. Dice la escritura que ya fuimos constituidos reyes y sacerdote. Y les hablaba de alguna de las características y funciones que ejerce o que le toca ejercer a cada uno de estos individuos. Anteriormente en el pueblo de Dios no podía ejercer el uno sin el otro. Se necesitaba un rey y se necesitaba un sacerdote. El rey gobernaba y el sacerdote ministraba y guiaba al pueblo de Dios. Y el sacerdote y el rey tenían un ayudante, aunque ese no es el tema, pero un ayudante que era el profeta. Había un rey, un sacerdote y un profeta. Así el pueblo de Dios era conducido por esos tres ministerios. Ahora, tenemos también la profecía. En estos tiempos sigue ejerciéndose la profecía. Pero vamos es a lo que el Señor dice que nosotros somos. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿dónde? Sobre la tierra. Ay, ay, ay. En el Antiguo Testamento Dios se valía de tres personajes para que lo expresaran y lo representasen ante el pueblo. El primero era el rey, este expresaba su poder y su autoridad. El sacerdote expresaba su carácter y el profeta hablaba de parte de Dios, tanto al rey como al sacerdote. Hoy nosotros tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, más segura, que es la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, y eso es lo que vengo trabajándole duro, y quiero que usted también trabaje en esto: escuchar la voz de Dios. Porque si el profeta logra escuchar la voz de Dios, su palabra va a ser efectiva y eficaz. Si el sacerdote logra escuchar la voz de Dios, va a saber cómo ministrar al pueblo. Y si el rey escucha a través del sacerdote o del profeta la palabra de Dios, va a saber cómo gobernar con excelencia y con sabiduría. Entonces, mis amados, nosotros hoy ya somos constituidos reyes y sacerdotes. O sea, tenemos la obligación del rey y la obligación del sacerdote. Doble responsabilidad delante de Dios. Reyes y sacerdotes. Les decía hace 15 días que algunos han tomado quizás esta posición para sacar pecho y jactarse de su posición, y en vez de ser servidores,
están buscando a que les sirvan y ya se creen los superungidos, los intocables, los magníficos. Pero el Señor Jesucristo me habla es del carácter, no de una posición de exaltación y de arrogancia. Me busca más bien, o me ubica más bien en una función de servicio, como rey y como sacerdote. Él, siendo rey, sacerdote, profeta, evangelista, maestro, él tenía todos los ministerios. ¿Saben qué se caracterizó toda su vida? En el servicio. Y lo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Pero hoy los grandes apóstoles y profetas dicen: yo no vine a servir, yo vine a ser servido. Se cambiaron como las funciones. Y no quiero aquí entrar en detalles ni en polémica, pero uno lo puede ver a grandes rasgos de que eso se está viviendo. Y no es mi función o no es mi deber criticar eso, pero sí hacerle ver y entender a usted que si un día Dios lo promociona y lo pone en un nivel de autoridad, su función tiene que seguir siendo el servicio. El servicio. Esté donde esté, vaya donde vaya, donde Dios lo ponga, su función tiene que ser el servicio. Amén. Ahora, leí algo que se lo compartí a mi esposa y quiero también compartírselos a ustedes. La iglesia por años ha tenido una mentalidad muy reducida o muy, ¿cómo se dice? Muy pequeña, muy cerrada a lo que es este tipo de llamamiento o este calificativo que Dios nos da en su palabra, de reyes y sacerdotes. Y el rey, ¿por qué primero casi siempre menciona primero al rey? Y nos ha construido para Dios reyes y sacerdotes. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Siempre va, si usted examina los textos que estamos tocando, va a ver que por delante del sacerdote está el rey. Y se lo voy a decir por qué. Adán fue creado primeramente como gobernante antes de ser sacerdote. A Adán se le dio la autoridad para gobernar. ¿Quién es el que gobierna? Un rey. Un sacerdote no gobierna. Luego, por la caída, Dios entonces empieza a utilizar intermedios para llevar al pueblo a una conciencia espiritual, y es donde se idea el método del sacerdocio. Antes de la ley no existía un sacerdocio. Existía palabra de Dios directa a hombres y los ponía a gobernar, los ponía al frente de X proyecto, de X visión para que gobernase. Pero luego ya vemos que solamente cuando establece a Moisés como líder y establece también a Aarón, y ahí empieza ¿cómo se dice? La función sacerdotal. Pero antes no era así. Primero el rey y luego el sacerdote. Y algo que me impactó es que si solamente tenemos una mentalidad sacerdotal, el sacerdote, escuche bien, esto me impactó y quiero transmitírselo. Un sacerdote en el templo solamente produce gastos, porque el sacerdote no trabaja. El sacerdote vive de lo que llevan los levitas, es decir, de la ofrenda y de los diezmos del pueblo. Un sacerdote está encargado allí para ministrar, pero un sacerdote no produce, no atrae los dineros y los aportes que el reino de Dios quiere que la iglesia los tenga. Pero un rey, escuche, arrebata el botín. El rey siempre su mentalidad de esparcimiento, de conquista, de esparcir su imperio, ¿sí o no? Así que un reino siempre está preparando estrategias para ir a conquistar. Entre más expanda su reino, más poderoso es. Y más respeto va a tener de sus adversarios. ¿Alguien aquí se ha visto la película de Alexander o ha leído la historia de Alejandro Magno? ¿Sí? Este hombre tenía en su mente el delirio de conquista. Y era un hombre que no se conformaba. Conquistaba una nación y ya mismo estaba preparando su ejército y las estrategias para ir a conquistar a otro. Y era impresionante. Tenía una habilidad
y tenía un don de convencimiento y de entrenamiento para los ejércitos, que cualquier cosa, cualquier reto, por muy grande que fuese, el pueblo le seguía y estaba ahí dispuesto a morir con él. Y así fue el conquistador más grande del mundo que ha existido. A sus 25 años ya había conquistado una cantidad de territorios impresionante, hasta el punto que él llegó también a creerse un dios. Y ahí es donde ya llega ¿cómo se dice? El punto de quiebra para el hombre. Cuando ya llega a un punto donde se cree ya el superdotado, ya inmediatamente empieza a bajar. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Porque Dios nos está diciendo: ustedes deben tener una mentalidad de reyes. El rey siempre está buscando la forma de conquistar. Un sacerdote, y es aquí donde tenemos que hacer la función de las dos cosas, o la fusión más bien. Un rey se proyecta a conquistar, pero un sacerdote tiene que tener la dirección de Dios para ministrar. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros, hijos de Dios, poder fusionar esas dos cosas? Nuestra mente tiene que empezar a ensancharse. Nuestra mente tiene que empezar a concebir dentro de sí la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que nuestra mente tiene que ser ¿qué? Transformada, reformada. Utiliza la palabra metamorfosis. Es decir, tiene que ser cambiada de la vieja manera de vivir, porque así pensaban tus padres y así te enseñaron a pensar a ti. El apóstol Pablo dice que nuestra mente tiene que ser renovada, pero por el entendimiento de las escrituras. Tu mente nunca va a cambiar si no crees y empiezas a vivir las palabras de Dios. Si no empiezas a concientizarte de que Dios quiere para ti algo diferente de lo que tú realmente eres hasta el momento y te has conformado con eso. Iglesia, despierta. Iglesia, ensancha tu mente. Dios ha prometido ensanchamiento, pero para ese ensanchamiento tu mente tiene que cambiar. ¿Por qué dice el apóstol, dice el Señor, sí, el apóstol Jesucristo, amén? Dice: no se puede echar el vino nuevo en odres viejos. ¿Usted ya alguna vez le han enseñado esto? Si no se lo han enseñado, se lo quiero enseñar. Deme un minuto, por favor. Resulta que los odres eran un utensilio de cuero, algo así como lo que utilizan por ahí todavía en las corridas de toro, que es como un cuero allí, y ahí echan vino, trago. Entonces era un cuero de animal, por supuesto. Pero el odre, cuando ya estaba muy viejo, ese cuero se empezaba a entiesar, ¿sí? A tostar. Y entonces, si le echaban un vino viejo que ya no estaba efervescente, entonces se podía conservar allí. Pero en el momento en que echaban un vino nuevo, el vino nuevo todavía no estaba tan añejado. Entonces el proceso de añejamiento, de efervescencia, expandía, ¿sí? Soplaba. Y entonces cuando el odre ya estaba retostado y el vino empezaba ese proceso, se reventaba y se perdía el odre y se perdía el vino. Y el Señor estaba diciendo eso con relación a que el evangelio del reino de Dios no puede entrar en una mente religiosa. Ay, ay, ay. Porque la mente religiosa es conforme y costumbrista. Se acomodó a las tradiciones y así vive, porque eso es lo que siempre hemos escuchado, porque siempre hemos oído lo mismo. Entonces no nos venga con cosas nuevas ahora. Así estamos bien, toda la vida hemos vivido así, así vamos a continuar hasta que nos muramos. Así dicen los religiosos, ¿sí o no? No, a mí no me venga a cambiar la mente, no me venga a lavar el cerebro, yo así estoy bien. Dios sabe que yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no bebo, déjeme así, que así estoy bien. Una mente religiosa. Y el Señor dijo que el evangelio del reino de Dios no puede entrar en una mente religiosa. Por lo tanto, es necesario reformar o transformar el entendimiento para que el evangelio del reino, que te ha constituido rey y sacerdote, pueda entrar dentro de ti y puedas proyectarte a cosas diferentes y grandes en Dios. Yo, como usted, estaría diciendo amén, aleluya, eso es lo que quiero. En serio. No podemos conformarnos. Dios viene hablando de cosas nuevas, de transición.
Pero para eso tenemos que estar con la mente dispuesta y decir, sí, Señor, a ver, ¿qué es lo que quieres que haga? Sí, Señor, háblame. Señor, amén, lo voy a coger. Sí, Señor, así es. Pero no te pongas ahí a decir, no, es que eso es como difícil. Yo como que no entro en la onda. Yo como que estoy quieto así. Mire, en estos días me enteré de algo que me dolió. Una persona que tuvimos en este lugar, o que estuvo en este lugar hace algún tiempo, cuando alguien quiso comprometerse con la iglesia, quiso comprometerse para estudiar, para prepararse, para empezar a servir, este alguien le dijo, no te metas en eso, quédate así, que es que allá, si usted empieza a meter más adentro en el liderazgo, le van a empezar a esculcar la vida, van a meterse ya en su vida íntima, van a empezar a esto y aquello, más bien que es así. Qué triste que una persona así no tiene cuándo avanzar en su vida espiritual. Cambia de iglesia, vaya hasta donde esté el mismo Espíritu Santo allá predicando, pero una persona con esa actitud nunca va a alcanzar un nivel espiritual de victoria en Cristo Jesús, porque su mentalidad es mediocre. Su mentalidad es de querer manejar su vida y sus cosas como a él quiero, y no quiere someterse a una autoridad que lo talle y que lo ponga a caminar realmente como debe caminar. Entonces, mis amados, el reino de Dios, es más, le voy a, en la próxima cita que tengo, en la próxima reunión que tengo con los líderes, ya Dios me está dando la palabra, porque estamos en un proceso donde realmente tenemos que mirar mucho más allá y mirar cómo mira Dios y no como nosotros hemos venido mirando hasta ahora. Dios sacó a Abraham de allí de una, esta fue la palabra del miércoles del hermano Anwar. Dios saca a Abraham de allí donde estaba en una queja, de una confusión, porque le dice, ¿y cuál va a ser mi herencia si no tengo hijo? ¿Quién va a ser mi sucesor? Y Dios le dice, sal fuera y mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Y así, como las ves que son tan abundantes, así va a ser tu descendencia. O sea, ya lo estaba poniendo a que rompiera su mente. ¿Quién es capaz de contar las estrellas? Nadie. Abraham pudo decirle a Dios, usted está loco, yo no soy capaz de hacer eso. Y bueno, así, no eres capaz de, no puedes concebir en tu mente natural lo que yo puedo hacer contigo. Ay, Dios mío. Así nosotros, en nuestra mente natural no podemos concebir lo que el reino de Dios puede hacer y manifestarse en medio de nosotros. Pero si empezamos a creer como reyes y si empezamos a buscar a Dios como sacerdotes, entonces nuestra mente va a cambiar y vas a empezar a ver cosas magníficas, vas a empezar a creer en tu corazón, a convencerte de que Dios hace locuras con quien decida creerle. Así de sencillo. Escuché de alguien en una ocasión que comentaba algo, que hay una tribu de indígenas, no sé en dónde, en qué lugar, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que él decía, mira, esta tribu de indígenas fue evangelizada por un misionero, pero ese misionero les enseñó a ellos que ellos tenían que creer definitivamente como niños ciegos en que todas las promesas de Dios se cumplirían en ellos si ellos decidían creer. ¿Y sabes qué? En una ocasión a ellos se les murió un compañero, un hermano de tribu, y ellos todos juntos dijeron, si Dios nos ha prometido de que si creemos en Él resucitaremos muertos, vamos a resucitar a este hermano. Y ahí viene, ¿qué pasó? Lo resucitaron. Y ellos creyeron tanto eso que el fuerte de ellos, de esa tribu, era esa. Todo muerto, toda persona que moría lo llevaban y lo levantaban. Porque el reino de Dios ha prometido. El Señor dijo, el que crea en mi nombre, estas señales le van a seguir. Le dijo a los apóstoles, vayan, resuciten muertos, sanen enfermos. ¿Sabes? Yo he creído esto, lo concebí en mi espíritu, pero esta semana lo leí. Y dice este hombre del que estaba leyendo, decía, mira, cuando tú le dices a Dios, Dios, levanta a este hermano, Dios te va a decir, ¿cómo así que yo? Yo le di a usted la autoridad, hágalo usted. Porque él cuando mandó a los apóstoles le dijo, vayan y háganlo.
O sea, esto tiene que romper tu mente, porque a veces oramos y oramos de una manera que no es efectiva. Señor, si es tu voluntad, resucita a este muerto. Pues Dios está diciendo, no estás creyendo, porque solamente te estás aferrando a que sí es mi voluntad. Pero si tú así le dices, levántate. Mira, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿cómo le dijo? Lázaro, levántate. Sí, sí le dijo eso. ¿Seguro? No. Lean la Biblia. Sal fuera, ¿sí o no? No le dijo levántate. Ya, Dios, sal fuera, es decir, párese y venga para acá, hermano. La mentalidad de rey te hace arrebatar y te hace conquistar las cosas imposibles y hacerlas posible. La mentalidad de sacerdote es de que vayas a la presencia de Dios, estés allí en armonía con Él y luego vengas al pueblo y lo conduzcas también para que vaya y adore. El sacerdote te enseña a adorar, el rey te enseña a conquistar. Entonces usted tiene que ser un adorador que conquista. Aleluya. Un adorador que conquista. Ahí está la función. Adora a Dios como sacerdote. Gloria a ti, Señor. Hónrale, ministrale, pero conquista. Un adorador que conquista se convierte en un rey y en un sacerdote que para él nada es imposible, que para él nada va a impedir que venga a adorar. ¿Sabes qué le impedía a un sacerdote adorar? Nada. Él tenía libertad para estar en el templo las 24 horas. Tenían funciones las 24 horas. A él no le impedía nada para adorar. Problemas que de malas. Pero yo estoy aquí, esa es mi función de sacerdote y voy a adorar a mi Señor. Entonces, cuando usted tiene esa mentalidad de sacerdote, nada le va a impedir adorar. Y cuando tiene la mentalidad de rey, nada va a ser imposible para usted conquistarlo. Aleluya, qué palabra, hermano. A mí nunca me predicaron estas palabras. A mí, ¿sabe qué me enseñaron? No se ponga esa corbata con dibujito, que eso es idolatría. No haga esto o aquello, porque eso es idolatría. Me enseñaron con una religiosidad que para uno todo era pecado. A las mujeres les decían, quítese ese blue jean, que eso es del diablo. Con esa cara maquillada, con ese reboque ahí, el Señor va a venir y no la va a reconocer y la va a dejar. Sí, esas eran las predicaciones que yo recibí. No me enseñaron a tener una mentalidad de conquista. Me ha tocado aprender y ser un rompedor de esas cosas, porque me levantaron como un religioso. Yo creo que a muchos de nosotros quizás también. Una mentalidad religiosa que por lo tanto la revelación del Espíritu Santo no podía venir sobre nosotros porque nos explotaba. Fui testigo presencial de una denominación que creció así, nos enseñó así, y que en el momento en que quisieron tener un cambio, o sea, dar ese paso de transición, se reventaron y se acabó esa misión. Porque eran los odrecitos viejos y arrugados y tostados, y vinieron y le embutieron vino nuevo y se perdió el vino y se perdieron muchos odrecitos. Dios ama a los odres viejos, claro. Para Él no están descartados, ¿sí? Porque cuando el Señor estaba hablando eso de odres viejos y odres nuevos, estaba hablando de los judíos, y los judíos son su pueblo. Pero con esa mentalidad religiosa Él estaba comparando con esos odres viejos, porque ellos decían, ¿cómo así que tus discípulos no ayunan? ¿Cómo así que tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Cómo así que tus discípulos recogen espigas el día sábado para comer, cuando deberían estar quietecitos? Y el Señor le dice, mira, si ellos están conmigo, no tienen por qué estar ayunando. Vendrá el día en que yo sea quitado y tienen que ayunar. Y ahí es donde, en ese contexto es donde Él les habla de eso. A ellos lo estaba comparando con unos religiosos. Se habían acostumbrado a que ellos decían y se jactaban, y decían, nosotros ayunamos 3 veces por día.
Nosotros damos diezmos de todo lo que ganamos. Nosotros nos lavamos las manos cuando venimos de las plazas de mercado. Nosotros los sábados nos guardamos acá, que si un limonero llega a pedirnos plata, más bien le hacemos así para que meta la mano al bolsillo y saque lo que quiera, para nosotros no meter la mano porque eso es trabajo. En serio, hasta ese punto llegaron los judíos. O sea, de ser tan radicales, pero con una tergiversación de lo que la palabra de Dios realmente enseñaba. Y esa es la vida religiosa. Nos creemos tan temerosos de Dios, pero viviendo tradiciones y viviendo cosas que son mandamientos de hombre, y la revelación del Espíritu Santo que se logra por esa búsqueda y por esa integridad y por esa santidad, por ese anhelo de su presencia, viene la revelación del Espíritu Santo. Entonces nos conformamos con seguir obedeciendo preceptos de hombre y no pagamos el precio de someter nuestra carne en ayuno, en oración, en vida santificada delante de Dios para recibir el vino nuevo. Eso tiene un costo. El vino nuevo tiene un precio. La religión no tiene precio. Simplemente crea lo que le dicen por allá y listo. Pero ¿sabe qué? La religiosidad nunca te va a dar el gozo de la salvación. Conozco gente que viven un tradicionalismo religioso y son gente que usted siempre le va a ver una cara amargada, siempre los va a ver cara larga, cara estirada, parecen, como dice el apóstol, bautizados en jugo de limón. ¿Sí? Siempre como con una amargura, porque para ellos todo es pecado. ¿Sabe usted que cuando yo le he dicho a mi esposa, incluso porque ella, mi esposa es muy exigente en muchas cosas, busca la excelencia en muchas cosas, y le he dicho, mira, eso es bueno, pero llega un momento en que cuando uno se sobrepasa en querer todo tan perfecto, no tiene tranquilidad, porque cualquier cosita la ve mala. Entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo, cualquier cosita lo echa a perder cuando uno está, digamos, buscando. Y conozco lugares o grupos donde se busca tanto la santidad externa que cualquier cosita, un pelito pintado, si José se le dio por de pronto pintarse este mechoncito, hijo del diablo, de una lo catalogan así como hijo del diablo, por cualquier cosita. Y hay un radicalismo en lo externo que nada les satisface, porque están buscando perfeccionismo o perfección externa. El apóstol Pablo me dice a mí, en una de las cartas, dice que muchos dicen y se jactan de esas cosas, de no toquen, no beban, no hagas esto, no aquello. Dice, lo cual son abluciones de la carne, es decir, obras externas de la carne que tienen cierta reputación, pero que para el espíritu no es provechoso en nada. O sea, lo que me está diciendo es que las cosas externas deben ser el resultado de una búsqueda interna. Lo externo se debe manifestar por lo que lo interno, dice el Señor, le refuta por allá a los judíos en Mateo 23, dice, limpien primero lo de adentro y así lo de afuera también se va a ver bonito. Pero si tratan de limpiar lo de afuera, lo de adentro está como una tumba podrida, llena de huesos, hediondo, podredumbre. Esa es la vida religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos odres nuevos, viejos, reciben el vino nuevo, eso viejo que está allí no soporta y se revienta. Entonces dice el Señor nuevamente, vosotros sois reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito y una meta: para que anuncies las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tú fuiste constituido rey y sacerdote, pero no para que te quedes allí en la iglesia, mostrándote allí en la iglesia solamente, sino para que eso que has recibido allí vayas y lo demuestres allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero llevarles a una parte donde me entristece, pero es necesario hablar de esto. Si usted rehúsa hacer lo que usted naturalmente es decir, usted es un rey y un sacerdote constituido por Dios, o sea que en su naturaleza ya usted es. Yo no puedo, mire, se les voy a contar algo.
Yo en mi adolescencia rechacé a mi padre biológico, aún sin conocerlo, o sea, un rechazo a distancia. Porque no lo conocí, me abandonó teniendo un mes de nacido. No, nunca recibí, creo que ni un pañal de él. Es más, en ese tiempo ni existían pañales, era un trapo. Bueno, ni un trapito. Entonces yo me rehusé por un tiempo, hasta que estuve estudiando mi primaria, me rehusé a usar el apellido González. Me rehusé. Yo me firmaba Pedro López, que es el apellido de mi mamá. Yo me rehusé porque tenía un resentimiento con él, por lo que nunca recibí una paternidad, nada de él, no recibí nada absolutamente. Pregunta: el hecho de que yo haya rehusado usar ese apellido no significa que no lo tenía. Yo lo tenía. Tengo su sangre y tengo su apellido. Luego me tocó aceptarlo, desafortunadamente. No, mentira, afortunadamente. El apellido González es chévere, me gusta. Bonito. Y es de Reyes. En serio, sí, el apellido González, oriundo de España, y es de sangre azul. Para que vea. Lo que quiero decirle es: cuando usted rehúsa hacer lo que naturalmente es, usted está deshonrando a aquel que le llamó y le constituyó. ¿Sí me entendió esto? ¿O me hice entender? Cuando usted rehúsa ser rey y sacerdote, usted está rehusando o está deshonrando a aquel que le llamó y le constituyó. Ay, Señor, ¿por qué tenemos que reenredar tanto las cosas de esta manera, Dios? No es enredar, estoy tratando de que usted capte una verdad, de que usted entienda una verdad que es para usted. Usted como cristiano no es cualquier, me perdonan la expresión, cualquier pintado, cualquier pelagato de allá. Usted, por la sangre de Cristo, adquirió una dignidad delante de Dios que usted tiene que empezar a creérsela. Si usted es sometido o es pasado, mira, me acordé de una imagen que una vez subieron por allá y yo también la publiqué, y hay un tigre amarillo y uno blanco, ¿sí? Y entonces supuestamente el amarillo le dice al blanco: te dije que no usaras tanto blanqueador porque quedó blanco, desteñido. Lo que quiero decirle: si usted pasa por un proceso de purificación, ¿cómo sale? Puro. ¿Sí o no? Si usted pasa por el proceso de la sangre de Cristo, dice la Escritura que por su sangre nos ha llamado, nos ha lavado y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. No es porque usted ya no quiera, ya usted lo es. Pero si usted está rehusando ser lo que naturalmente es por ese proceso de purificación, por la sangre de Jesús, usted está deshonrando a su Padre y a su Creador. Wow, qué palabra, ¿no? Esto es delicia, esto es manjar, esto es oro puro. O sea, esto tiene que cambiar nuestro concepto del cristianismo, de quiénes somos delante de Dios. No eres un religioso más. No eres uno más de este grupo de chillones y gritones que se reúnen en un lugar a levantar palmas y a gritar aleluya. No eres eso. Eso lo haces como parte de tu expresión, ¿sí?, de agradecimiento, por gratitud. O sea, es una expresión corporal, es una emoción que lo expresas de esa manera, pero tú no eres lo que realmente la gente piensa que tú eres o lo que tú decidiste pensar que eras. Tú eres, según la palabra, y yo soy, según la palabra, un rey y un sacerdote. Aleluya. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Esto significa que somos muy importantes.
Somos importantes al ser escogido, no porque éramos importantes fuimos escogidos. ¿Sí me lo entendió? No porque éramos importantes fuimos escogidos, sino que somos importantes al haber sido escogidos. O sea, como consecuencia de haber sido escogidos, ahora somos importantes. No fue por mérito nuestro, sino por su gracia y misericordia. Él decidió escogernos y constituirnos. Mire, ¿usted sabe quién es Nicolás Maduro? El sucesor de Chávez. ¿Sabe quién era este hombre? Un chofer de bus. Una persona no muy letrada, no muy entendida. Vamos a decirlo literalmente, un bruto. O sea, pero ¿qué pasó? Por obra y gracia de Chávez, este hombre está allá. Y es un personaje importante ahora. Un conductor de bus. Y es más, creo que hasta colombiano, creo que nació en Cúcuta. Sí. Él lo niega. Ahora por echarse a Venezuela al bolsillo. Pero según escuché por ahí, creo que es hasta colombiano. Bueno, lo que quiero decirle es, él halló gracia y no sé qué pasó ahí, Chávez, ¿qué le vio? Pero Chávez lo puso como el vicepresidente y luego, por la misma obra y gracia de Chávez, subió a ser presidente de la República. Ahora es un personaje importante, no por lo que era, fue escogido y ahora es. O sea, como por ilustrarle un poco lo que he querido decirle. Nosotros no éramos importantes, pero al ser escogidos desde antes de la fundación del mundo por el Señor a través de Jesucristo, ahora somos puestos en lugares de privilegio. Pero usted tiene que creérselo, usted tiene que meter eso en su mente y saber cuáles son las características y cómo tiene que operar. Ya se lo dije, el rey siempre está procurando conquistar, ir más allá. Un rey no está conforme con lo que tiene en este momento su reino. Es más, ¿por qué dice la Biblia que Dios o Jesús en un momento dijo: el reino está entre vosotros? Dios es rey y un rey siempre tiene que tener un reino. Un rey sin reino no sería rey. ¿Sí o no? El rey es nombrado rey cuando se le pone al frente de un gran imperio que se constituye en su reino, es decir, su acción, su radio de acción donde él opera, donde él gobierna. Jesús dijo: cuando oren, digan que venga tu reino aquí a la tierra, así como está constituido en el cielo. Y nos enseñó a nosotros a orar de esa manera. Es decir, siempre nos está enfocando nuestra mente a que somos un reino. Siempre nos está metiendo las escrituras de que nosotros somos un reino, y si estamos dentro de ese reino somos reyes, porque el rey de reyes, lo dije hace 15 días, el rey de reyes, señor de señores, es nuestro rey. Cuando dice rey de reyes, no es que es el rey sobre los reyes de la tierra, sino el rey sobre los reyes que están dentro de su reino, es decir, sus hijos, los cristianos. Él es nuestro rey y nosotros tenemos su sangre, sangre azul. Amén. Tenemos sangre de él porque dice que fuimos engendrados por el Espíritu Santo, así como lo fue Jesús. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo, fuimos llamados y santificados, pasados por la purificación de su sangre para ser constituidos reyes y sacerdotes. Esto sigue, mi amado, esto es todo, mejor dicho. Dios tuvo que resolver un problema porque dijo: yo soy rey. Y luego, si mis hijos son príncipes, pero no tienen el ejemplo de un rey, entonces nunca van a cambiar su mente. Ojo. Perdón. Un príncipe siempre va a adoptar las mismas cosas del rey que siempre le está modelando. Además de que es enseñado teóricamente, es preparado porque él está siendo preparado para ir y tomar un reino, es decir, ser sentado, ubicado en el trono para gobernar. Pero además de eso, él está viendo constantemente las funciones, cómo se mueve, cómo habla, cómo se comunica, cómo se socializa el rey. Entonces, cuando él llega
a tomar posesión del reino, ya él tiene muchas cosas de su padre el rey. No podemos nosotros procurar avanzar en el cristianismo si no tenemos la mentalidad de rey. Pablo dijo que ahora nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Usted lo ha leído en las Escrituras? Si tú tienes la mente de Cristo, tienes la mente de un rey, tienes la mente de un sacerdote, porque Cristo lo fue. Yo no veo un rey y un sacerdote ocupado en sandeces y en mediocridades. Los veo siempre enfocados en sus funciones porque son dignas de ser imitadas por otros. Tienen que ser dignas. La función de un rey tiene que ser digna de que sus adeptos, los que estén allí, lo imiten. La función de un sacerdote tiene que ser digna de que sus sucesores también aprendan el mismo proceder que él ha estado ejecutando durante el tiempo de su sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, si vamos a modelar a un rey y un sacerdote, nuestra mente tiene que ser la de un rey y un sacerdote. ¿Aló? Si vamos a modelar al rey de reyes y al sumo sacerdote Jesús, nuestra mente tiene que ser como la de él. Si no, entonces estamos perdiendo el tiempo llamándonos cristianos. En serio, se los digo con el corazón. Estamos perdiendo el tiempo siendo cristianos o creyendo que somos cristianos si no tenemos la mentalidad de Jesús. Eso hace que te enfoques en cosas que realmente valen la pena, en cosas que realmente sean aplaudidas por Dios. Cuando tu mente es la de un rey y un sacerdote, siempre estás pensando, Señor. Yo una vez prediqué una serie de sermones aquí, hace algún tiempo, algunos de ustedes quizás no estaban, que los titulé ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Algunos se acuerdan? ¿Estuvieron aquí de pronto? ¿Cómo lo haría Jesús? Es decir, ¿cómo actuó Jesús frente a la sociedad? ¿Cómo actuó Jesús frente al sacerdocio y a la autoridad espiritual que en esos tiempos operaba? ¿Cómo actuó Jesús frente a su familia? ¿Cómo actuó Jesús frente a sus enemigos? ¿Cómo actuó Jesús frente a la adversidad? ¿Cómo actuó Jesús frente a las tormentas? ¿Cómo actuó Jesús? Es decir, toda la vida de Jesús tenemos que estudiarla para saber cómo actuó él en determinadas situaciones y circunstancias. Eso es mentalidad de rey, mentalidad de sacerdotes. Porque viéndolo a él, lo vamos a imitar y no vamos a sufrir tratando de enfrentar las cosas en nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa y débil y se va a dejar bombardear por las influencias del diablo. Jesús, ¿por qué refutó tan contundentemente todas las adversidades? ¿Por qué las enfrentó con tanta autoridad? Porque su mente era la de un rey. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y con eso quiero de pronto llevarlo a una realidad, que por qué reyes de Dios, Israel tuvo muchos reyes, pero por qué reyes de Dios fueron quebrantados y fueron humillados y perdieron su posición y su credibilidad. Acompáñeme por favor. Ya me ubico aquí. Aleluya. Reyes con esclavos, con mentes de esclavos. Ese es el problema. Cuando un rey no obedece a Dios, pasa a tener una mente de esclavos. Somos cristianos. Usted tiene una mesa servida. ¿Y por qué vive como un hombre hambriento? ¿Por qué fracasa el rey? Dice en Jeremías capítulo 2 versículo 14. Quiero que lo leamos. Jeremías 2:14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Versículo 15. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad, quemadas están sus ciudades sin morador. Me lo voy a ubicar dentro del contexto. Israel, siendo llamado y teniendo la promesa de que serían reyes y sacerdotes, miren la condición en el versículo 14. Vinieron a ser siervos
y esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque tu mente, cuando está en obediencia, está en autoridad toda tu vida. Todo lo que tú hagas está con la autoridad porque tiene el aval de Dios. Pero cuando tú estás en desobediencia, no puedes ejercer la autoridad y tu mente va a ser una mente de esclavo y vas a obedecer todo lo que el diablo quiera meter en tu mente. Y no vas a tener autoridad para reprenderlo. Simplemente le vas a obedecer a él porque te has convertido en un esclavo de Satanás por la desobediencia a Dios. Eso puede pasar con la iglesia. Tener una mentalidad de esclavo simplemente es la consecuencia de estar en desobediencia delante de Dios. Es una realidad. Usted es libre, no se esclavice ante los apetitos y las seducciones de la carne. La carne opera con más fuerza cuando usted ha dejado de obedecer a Dios. Porque hay una lucha contundente, una lucha constante entre la carne y el espíritu, y dice la Biblia que los dos no se la llevan. O estás funcionando en la carne o estás operando en el espíritu. Si dejas de operar en el espíritu, tu carne se levanta y empiezas a ser esclavo y te desbordas. Tu carne te lleva, y aunque quieras contrarrestarla, no tienes la autoridad moral ni espiritual para decirle no. Ay, Dios mío, yo no sé, hay tanta cosa que decir aquí, hermano, que tiempo nos va a faltar. ¿Qué pasó con Eva? Ella recibió por Dios, ella conjuntamente con su esposo, recibieron una palabra y se les dijo: no van a comer del árbol que está allí. Van a comer es del árbol de la vida. Está puesto el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No van a comer de ese árbol, porque el día que lo coman se van a morir. Pero ¿cuáles fueron las palabras del enemigo, de Satanás? No van a morir, sino que esto y la carreta, ustedes ya la conocen. Dice la Biblia literalmente que Eva, dice, y la mujer, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es decir, despertó su apetito carnal. ¿Y era qué más? Árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Carne, carne y más carne. 3 veces carne. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, los 3 pecados por los cuales Satanás te esclaviza. Hablaba con alguien estos días y le decía: mira, esas son las 3 fuentes de la tentación y el pecado: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. De ahí para abajo todo pecado se deriva de esos 3. Todo de esos 3. Porque son la fuente, son como la esencia con las cuales Satanás ataca. Por esas mismas 3 atacó a Jesús. ¿Sí? Deseos de la carne, es decir, dile esas piedras. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Todos estos reinos te haré. Bendito Dios. ¿Sabes qué hizo que Jesús rechazara eso? La mentalidad de rey que él tenía. El diablo le está diciendo que le iba a entregar algo que ya le pertenecía a él. Porque el diablo usurpa cuando tú no tienes conocimiento de quién eres tú. El diablo te puede influenciar y te puede decir: mira, te voy a dar dinero, te voy a dar sexo desenfrenado, te voy a dar aquello, te voy a dar esto. Si todo eso me pertenece, porque Dios lo creó todo para mí. La Biblia me dice en Génesis 1:31 que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera y lo puso bajo mi gobierno. Me puso a gobernar sobre eso.
Pero cuando no tienes la identidad, Satanás te hace creer que eres un miserable, que no tienes nada y que él te puede dar muchas cosas si tú le sigues a él. Cuando ya todo es mío, me pertenece. Porque dice que si Dios me dio a su Hijo lo más amado, ¿cuánto más no me dará con él todas las cosas? Pero si mi mente no ha sido reformada y transformada, no puedo entender estas cosas y me someto a lo que el diablo dice, a la mentira del diablo, y esclavo de él, y ahí sí nada que hacer. Porque aquel que le sirve a su patrón se es esclavo de él. Si usted le sirve al pecado, es esclavo de Satanás. Si le sirve a Jesús, es esclavo de Jesús, pero esclavo por amor. Wow. Aleluya, estoy emocionado. ¿Cuántas cosas de este mundo están compitiendo en tu vida por la posición de tu corazón o la posesión de tu corazón con Dios? Es decir, en vez de ser Dios el que gobierne tu corazón, tú tienes cosas en tu corazón que están compitiendo con Dios. Cuántas cosas codiciables, cuántas cosas agradables, cuántas cosas buenas, entre comillas. Llegar al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ay, dice el Señor, ay del que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El problema es que Satanás te cambia la mentalidad y te hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Si yo tengo la mentalidad de mi Cristo, voy a llamar las cosas como son. ¿Sí o no? A lo bueno le voy a decir bueno y a lo malo le tengo que decir malo. ¿Era malo heredar los reinos de la tierra? No. Pero el diablo le está diciendo a Jesús y le está haciendo una propuesta: todo esto te voy a dar si me adoras postrado. Pero el rey, que sabía que todo eso era él, le dijo: vete de aquí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual. Es decir, somos responsables de lo que somos. No le echemos aquí la culpa ni al hermano, ni al pastor, ni a Dios, ni a nadie. Cada uno es responsable. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura. Tenemos al Espíritu Santo que nos fue dado por amor. Lógicamente, si está siendo guiado por Él, usted es un hijo de Dios. Romanos 14, versículo 17. 8, 14, 17. Si alguno es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Pero yo no puedo ser guiado por alguien que yo no me quiera dejar guiar por él. ¿Cómo te guía el Espíritu Santo? Cuando la palabra es lo fundamental de tu vida. Cuando la palabra es tu guía, es tu manual de vida y conducta. Entonces el Espíritu Santo te empieza a sellar cada versículo, cada texto de la palabra que tú lo llevas a tu corazón. Él le da vida y empieza a ayudarte a practicar cada día la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar hablando en lenguas o andar por ahí bla 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 bla. No, es andar en el Espíritu, es andar en obediencia a Dios, y los frutos se van a empezar a ver, porque el que siembra para la carne, dice la Escritura, que cosechará de la carne, pero el que siembra para el Espíritu, dice, heredará vida eterna en sí. Sembrar para la carne precisamente es eso: escuchar las mentiras del diablo y obedecerlo a él, andar con una mentalidad de esclavo, y por lo tanto en tu vida hay derrota, hay mediocridad, hay escasez y hay toda cosa mala. Pero un rey, pregunto, con esto voy terminando, ¿han visto un rey pobre? ¿Sí? ¿Quién? Él dice que se hizo pobre. Ojo, una cosa es que yo me haga, otra cosa es que sea. Él dice que se despojó de su realeza y su grandeza por cumplir una misión. Pero él realmente no fue pobre y nunca ha sido pobre. Él se humanizó y vivió en esa condición para enseñarle al hombre que ese no era el todo de él, porque el hombre ha puesto sus ojos en las cosas materiales, ¿sí? Y cree que eso es, ahí está la felicidad del hombre, pero él dijo: la felicidad del hombre no está en los bienes que posee. Entonces, para que, sí, te corrijo eso con mucho amor. Él se hizo pobre, pero dice, es más, él oró luego que cumplió su misión. En San Juan 17 dice que él oró al Padre, le dijo: Padre,
ya he cumplido, te he glorificado en la tierra, ahora ponme en el lugar que a mí me corresponde, en el lugar de gloria que tuve antes de venir a este mundo. Él estaba reclamando su posición de rey y de autoridad nuevamente, y el Padre se la concedió. Dice que por lo que él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda lengua le confiese que Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, hablándolo terrenalmente, no se ha visto un rey pobre, que yo sepa, no. Es más, ni presidente, solamente hay uno por ahí que es muy altruista. ¿Es de Uruguay o Paraguay? Uruguay, sí. Pero el hombre es ateo. O sea, qué gracia, hombre. El hombre es ateo, no cree en Dios, pero tiene un corazón noble y humilde. Yo no sé cómo llamar esa combinación ahí. El hombre no cree en Dios, pero el hombre tiene un espíritu altruista, de ayuda, no sé. Pero hablándolo de reyes, que es lo que nos compete, reyes y sacerdotes, no se ha visto un rey pobre, porque el rey tiene su mentalidad de conquista, de gobierno, de soberano, de autoridad. Y un sacerdote, nunca se ha visto un sacerdote, pues al menos un real sacerdote, un sacerdote genuino, no se ha visto sin la autoridad espiritual. Un sacerdote siempre. Es más, en la tradición, en la iglesia tradicional, siempre que vemos esos personajes vestidos por ahí, con sus vestiduras sacerdotales, cierto que de alguna manera inspiran respeto y la gente los mira con reverencia, les hace la venia y todas aquellas cosas y los tratan como padres. Para ellos que no conocen la verdad, esta persona ejerce autoridad sobre ellos y digamos que lo reconocen así como una persona de autoridad espiritual. Entonces, ellos quizás con su vestimenta o no sé, por su recorrido, sus estudios, han logrado esa reputación. Pero acá no hablemos de eso, ni de vestiduras, ni de estudio, ni de reputación. Hablemos por constitución divina. Hablemos porque la sangre de Jesús te constituyó un rey y un sacerdote. No porque estuviste 10 años en un seminario, en un monasterio, no por eso. Eso es bueno y hay que hacerlo. Si tú decides servir a Dios, hay que estudiar, hay que prepararse. Pero estoy hablando de la constitución espiritual. Dice que Dios mismo, por la sangre de Cristo, nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos queda a nosotros? Es apropiarnos de eso y empezar a vivir como tal. Y para eso tengo que estudiar cómo se comporta o cuáles son las características y cualidades de un rey y de un sacerdote. Y de esa manera voy a estar alineado con Dios sobre la constitución de Él y el desempeño de ese llamamiento y esa constitución que Él hizo a mí. Me constituyó rey, listo, ahora voy a operar como un rey, voy a conquistar una mentalidad de esparcimiento, de ensanchamiento y de conquista. Soy un sacerdote, amén, tengo que procurar cada día estar en su presencia para revestirme de la autoridad espiritual y poder enfrentar las huestes de maldad, los demonios, el que se vea, el que se venga, porque tengo autoridad espiritual y tengo la mentalidad de ensanchamiento, de traer el botín para la casa de Dios. Dice que Abraham llevó a Melquisedec, un rey, dice que llevó el botín de 4 naciones cuando Abraham regresó después de haber conquistado y rescatado a su sobrino Lot, y vino y entregó al rey, ojo, al rey le entregó el botín. Pero este Melquisedec, dice en Hebreos capítulo 7, que él también era rey y era sacerdote, porque era como una representación anticipada del Mesías, que no tenía linaje, nadie sabía de dónde apareció ese hombre, pero era un rey y un sacerdote, y el hombre adquirió y arrebató, no porque él dijo Abraham venga entregue, sino que Abraham reconocía la autoridad de rey y sacerdote y fue y le entregó. Abraham no se quedó con nada, entregó el diezmo y el resto se lo devolvió a los que le pertenecía, porque la bendición de Abraham era la presencia de Dios. Porque un rey le dijo venga, quédese con eso, y él dijo no, yo no voy a tomar eso, porque usted después va a decir que usted fue el que me enriqueció. Y dice que allí se le apareció Dios y le dijo está bien hecho Abraham lo que acabas de ser, porque yo soy tu escudo y tu galardón será inmensamente grande.
Porque la mentalidad te hace conquistar. La mentalidad que tienes buena delante de Dios te hace conquistar, te hace avanzar, te hace actuar realmente como un rey y un sacerdote. Entonces, hermano, tenemos que sacudirnos de esa mentalidad que tiene. Todo empieza por allí. Por lo cual tienes que empezar a renovar tu mente. ¿Cómo? No que vas a ir donde un mentalista y le va a decir, venga, quíteme esa mente y póngame otra. No. Dios no te va a quitar la mente ni te va a quitar el cerebro, porque ya eso te los dio. Lo que tienes que hacer tú es que por la palabra te sean renovados para que puedas comprender Romanos capítulo 12, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Ahora sí, soy un rey, un sacerdote, tengo autoridad y tengo gobierno. Ahora que voy a caminar y sé que Dios, porque sabe que ya mi mente fue cambiada y transformada, Dios va a avalar mis pasos, Dios va a avalar mis proyectos, y lo que yo me proponga hacer en Él va a tener el respaldo de Él. Aquí es donde entramos a operar en el mundo natural con el poder sobrenatural de Dios. Ahí es donde nada es imposible ya para nosotros. Diga, nada va a ser imposible para mí. Pero tienes que tener la mente de un rey y la fe y la autoridad de un sacerdote. Cuando esas dos cosas se confabulen en ti, nada va a ser imposible. Porque lo que veas que en el momento no está bien, tú estás creyendo que sí va a estar bien. Entonces vas a decir, esto es momentáneo, esto es transicional, esto solamente es un paso, pero yo estoy para cosas más grandes, para cosas mejores. Y siempre va a haber una proyección, porque sabes y has creído de que lo mejor de Dios para tu vida está allá adelante, que no es allí donde está el obstáculo, que ese no es el fin, que es un paso que te está preparando y te está dando más autoridad para que logres conquistar cosas grandes en Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Déselo usted también, porque usted está llamado para esas cosas. Póngase sobre sus pies y vamos a orar más bien. Hay más que hablar de esto. Si Dios me lo permite, entre 8 días sigo hablando de esto. ¿Le gusta? ¿Seguro? Que terminemos el año con una mente ya dispuesta para el 2015. ¡Wow! Me voy a devorar el mundo. ¡Wow! Cosas grandes voy a lograr en Dios. Amén. Pero tiene que empezar a creérselo desde ya, para que vea un 2015 próspero, o usted se vea próspero en un 2015. Cierre sus ojos y levante sus manos. Mi Dios, qué maravilloso. Por eso el Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu y dijo, gracias Padre, te alabo Señor del cielo y de la tierra, porque has guardado estas cosas de los sabios y entendidos, y le has dado a conocer a estos pequeños. Señor, por ahora vemos una iglesia pequeña, por ahora vemos un ministerio en sus inicios, pero creo, Señor, firmemente en tu palabra y en tus promesas. Cuando le dijiste a los discípulos, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregarles el reino. Creo, Señor, que es el inicio de cosas grandes, porque las cosas grandes han tenido inicios pequeños. Pero cuando el fundamento y los principios vienen de ti, sabemos que todo lo que se va a ir añadiendo va a tener un fundamento tan firme que nunca será derribado, Señor. Porque lo que se edifica por tu palabra y por tu Espíritu Santo no tendrá fin. Esto lo entendió Gamaliel cuando dijo, dejen a estos hombres quietos, porque si esto no es de Dios, eso va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, va a permanecer, así hayan las trabas y los obstáculos que sean. Yo creo, Señor, que este ministerio está en tu corazón, y que cada persona que tú vas añadiendo los traes con un propósito, para edificarlos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y para enseñarnos, oh Dios, a adquirir a través de la renovación de la mente por tu palabra
una mente de sacerdote y de rey para conquistar, para ministrar con la autoridad espiritual, con el ensanchamiento que viene, Señor. Vamos a emprender una ensanchamiento de gente, de sacerdotes santos, oh Dios, que van a ministrar en el altar, pero que también tendrá una mente de ensanchamiento y de esparcimiento y de conquista, Padre. Oro para que esta palabra quede sellada en el corazón y para que cada día la meditemos, la recordemos, y que cuando vamos a tu presencia entendamos que somos reyes y que somos sacerdotes constituidos por ti. Nadie aquí se está poniendo un título que tú no le hayas puesto, Señor. Aquí lo que estamos declarando es lo que ya tu palabra determinó que somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy nos apropiamos de esa palabra y queremos vivir conforme a ella, Señor. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por revelarnos estas cosas tan maravillosas. Pero ahora te pido, Señor, que reveles a nuestro espíritu estas verdades, que las selles en nuestra mente y que podamos apropiarnos con tal firmeza de estas palabras, Señor, que la hagamos una realidad en nuestras vidas. Oro, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia de ensanchamiento, una iglesia que reforma su mente, una iglesia que cada día se esfuerza por habitar, Señor, en tu presencia como sacerdote, pero también se esfuerza por conquistar como reyes. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.